problemas de tiroides y se ha visto últimamente que gracias a los avances, más que nada en lo que es tecnología de laboratorio y demás, que se ha hecho más difundido, y gracias a los médicos que sospechan alguna patología de tiroides, porque está relacionada a muchísimas enfermedades. A la larga trae muchas complicaciones, porque la tiroides lo que hace es manejar el metabolismo de todo el organismo, ¿sí? O sea, el buen funcionamiento del cuerpo. Claro, yo iba a preguntar, ¿cuáles son los síntomas como para que uno vaya a consultar o las primeras sospechas que tiene problemas de tiroides, por ejemplo? ¿Cómo se manifiesta? Bueno, sí, en su gran mayoría, digamos, la enfermedad de la tiroides puede sintetizar en menos hormona tiroidea o sintetizar en más, ¿sí? Es una glándula que está en el cuello, ¿sí? Y a través de esta hormona va a los distintos tejidos del organismo, al tejido nervioso, al sistema cardiovascular, al sistema gastrointestinal y a todos los sistemas. Esto lo decimos como más importantes, y lo que hace es asegurar el buen funcionamiento de cada uno de estos sistemas. Entonces, cuando empieza a fallar en menos, ¿sí? Que digamos libera menos hormona de lo que tiene que liberar, uno se siente cansado, como que con poca pila, ¿sí? Se ha cansado, con sueño, engorda, se le cae el pelo, se le seca la piel. Es como que el metabolismo está enlentecido, ¿sí? Es realmente eso. Y cuando funciona además es todo lo contrario, ¿sí? O sea, uno se siente excitado, con insomnio, con temblores, con palpitaciones, ¿sí? O sea, repercute en todo el organismo. Y a la larga trae complicaciones, ¿sí? Claro. Exactamente. Y ahora es como que la gente está aprendiendo y los profesionales también, ¿no? Voy a tirar un poquito también la pelota a los profesionales. Es como que antes... si bien existía, obviamente, ¿no? Sí. Pero bueno, como que no tenía, los profesionales no le daban la importancia que tiene ahora, o no se conocía tanto como ahora. Claro, antes no se relacionaba tanto ciertas enfermedades como, por ejemplo, infartos, problemas de colesterol, problemas renales, que a la larga puede traer el mal funcionamiento de la tiroides, y ahora se está relacionando a eso. O problemas depresivos inclusive, ¿sí? Los psiquiatras están derivando mucho a los endocrinólogos porque, bueno, de base, si no responden a las medicaciones psiquiátricas, detrás de un trastorno psiquiátrico, cualquiera que sea, algo puede haber y puede ser un problema tiroideo. Exactamente. Bueno, y vamos a hacer la presentación también del doctor, y después, bueno, vamos a seguir avanzando en las dos disciplina. Y después la parte cholula, unos saluditos, porque si no me matan. No, ya tenemos. Sí, y aparte preguntarle. Sí, por supuesto. ¿Cómo es esto de vivir dos médicos en una casa, salir a cualquier hora, estudiar, ir a un congreso, y vos te quedás en casa y yo me voy al congreso? ¿Cómo es eso? Ahora se va a Tucumán el doctor y me deja. Ahí está, Difícil, pero bueno, tratamos de hacerlo, ¿no? A veces habló la mujer, la doctora habló la mujer. Sí. Me dejó. Bueno, específicamente con la diabetes, que es el área que yo vengo, o la pata que vengo a ayudar a la doctora Rodríguez dentro de la endocrinología, porque la diabetes es una enfermedad... La vieja conocida. Claro, endocrinológica, ¿no? Que dentro de las glándulas, como comentaba ella, la afectada principalmente es el páncreas. El deterioro en la función del páncreas, donde empieza a desarrollar la diabetes. Pero, para no hablar mucho desde el punto de vista fisiopatológico, quizás eso marea un poco, sí saber que la diabetes, recién cuando decían, ¿no?, que es una enfermedad respecto a la tiroides que recién se empieza a conocer y demás, son enfermedades muy antiguas las enfermedades endocrinológicas. Tal es así que la diabetes, hay registros de papiros de 3.000 años antes de Cristo, donde con sus lenguajes y sus formas, hoy en día se puede saber que ese tipo de enfermedades que describían se trataba de la diabetes, o sea que lo que nos lleva muchísima ventaja. Lo que no existían mucho eran especialistas, la enfermedad siempre estuvo porque la glándula la siempre... Claro, no había posibilidad de investigar o de llegar hasta el fondo de... Eso era. Sí, principalmente, ¿no? La sospecha. Tal es así que hoy en día lo que se apunta principalmente a las herramientas en cuanto a todas las enfermedades, y principalmente en estas, la diabetes en particular vamos a hablar, que es una enfermedad crónica
que afecta a cualquier edad, que afecta a cualquier raza, a cualquier sexo, se apunta a la prevención principalmente, ¿no? Si bien sabemos que se caracteriza por una enfermedad que presenta los registros de glucosa, de azúcar en sangre persistentemente elevados, por dos mecanismos en especial. Una, porque por un lado puede haber un déficit de la secreción de insulina, que es la hormona que sintetiza el páncreas, otra por el contrario, que esté muy elevado y que exista una resistencia a la utilización de la insulina en los tejidos. Por uno u otro modo, la glucemia permanece elevada. Y eso es que con los años empieza a traer trastornos, ¿no? Siendo los órganos más afectados la vista, el riñón, los nervios, el corazón. Pero, ¿a dónde vamos? A actuar principalmente en la prevención, porque si bien tiene signos y síntomas característicos, cuando aparecen realmente es tarde, ¿sí? Porque hay una clínica característica, una enfermedad como la diabetes, que quizás alguna vez la habrán escuchado, o algún familiar, o algún vecino, donde tenía mucha sed, orinaba mucho, comía mucho y perdía peso. Bueno, pero eso es un estado de la enfermedad muy avanzada. Se la llama como un estado glucotóxico, o sea, donde la glucosa tan alta, en determinados años ya lo llevó a una toxicidad. Y nosotros tratamos de apuntar mucho antes, ¿no?, de la prevención. ¿Cuál es mucho antes? Bueno, saber que, como decíamos recién, que afecta a todas las edades, principalmente la población de mayor riesgo es aquella población mayor de 40 años. La población de mayor riesgo es aquella población que tiene antecedentes de diabetes de primer grado. Papá que haya tenido diabetes, mamá, ¿sí?, algún tío. Una pregunta, yo soy nieta de diabética. ¿Tengo mayores posibilidades? Porque siempre uno de los mitos era que dice no la madre a la hija, sino la abuela a la nieta. Yo lo he escuchado, por eso pregunto. Pero ahí es un mito que... No, es real. Sí, hay una incidencia genética. En mayor o menor medida, cuanto más se aleje mi tatarabuelo, bueno, quizás yo me alejo un poco más, pero sin ninguna duda que tengo algún gen que me puede desarrollar en un futuro diabetes. Y más aún si tengo más de 40 años. Y más aún si tengo sobrepeso. No es su caso, pero bueno, lo comento en general. Porque se ríe, doctora. No, está muy bien. La vida sedentaria, el hecho de haber tenido diabetes gestacional, una mujer que ha tenido diabetes durante el embarazo y dicen, bueno, pero ahora ya después del embarazo se curó, es muy probable que se haya curado, pero es muy probable que sea un factor de riesgo. Entonces esas merecen un control previo. No llegar allá al estado glucotóxico que mencionábamos anteriormente, ¿no? ¿Y en qué consiste la prevención, doctor? Esto que usted le llama la prevención. ¿Cómo hacemos prevención a la diabetes? Saber que si puedo tener estos riesgos, empezar a controlarlo de entrada. Un control con mi médico clínico habitual, que seguramente además de un análisis de sangre me va a dar una charla educativa, va a ser priorizarlo y categorizarlo. Bueno, tengo riesgo, mucho, poco o nada. Y de acuerdo al riesgo que tengo, ir cambiando aquellas conductas. Por ejemplo, si mantengo una vida sedentaria, va a ser muy bueno empezar a hacer algo de actividad física, como por ejemplo caminar, ¿sí? Previamente, si tengo alguna lesión o algún factor de riesgo mayor, hablar con mi cardiólogo a ver qué me recomienda, si puedo además de caminar andar en bicicleta o hacer alguna actividad un poco mayor. Tratar de tener una comida más saludable. Aquellas comidas más saludables las llamamos a cumplir 4 comidas al día, desayuno, almuerzo, merienda y cena, y que en las comidas principales, el almuerzo y la cena, presentemos una dieta variada, con verduras, que es a base de fibra, con las carnes que sean más bien magras, o sea, con poca grasa, y que también presente hidrato de carbono, pero aquellos hidratos de carbono que los pueda combinar y no me produzcan aumento de peso en general, ¿no? Claro. Esos serían las primeras medidas en cuanto a la prevención. Si no hay riesgo, o sea, si no hay ningún familiar que haya tenido, se puede tener igual, ¿no es cierto? Sí, efectivamente. Con menos riesgo, pero si yo tengo todos los demás, si tengo un sobrepeso, si tengo una vida sedentaria, si tengo, por ejemplo, si he tenido alguna enfermedad cardiovascular, como un infarto o como hipertensión arterial, son enfermedades que me pueden deteriorar el páncreas también, y eso desarrollar diabetes en el futuro. Alejandra está ahí como diciendo, ay Dios mío, todo esto, ¿qué es lo que me pasa? Bueno, Edith dice, son 2 profesionales bárbaros, ojalá acá sepan valorarlos y puedan seguir trabajando. Un saludo. Bueno, muchas gracias. Sí, yo tengo encargado ya desde temprano un saludo para la señora Luciana Rodríguez, sus 2 hijas, que son la hermana y la sobrina de la doctora, y del doctor también. Bueno, así que un saludo para ella porque nos están escuchando. Si no, se lo decimos. Gracias. Mañana no tengo revista a la mañana. Mañana no tengo revista a la mañana. Bueno, y Agustín pregunta, tengo 30 años.
y desde chico tengo diabetes. Voy a seguir toda la vida así, porque los médicos me dicen eso. Sí, Agustín, ¿no? Agustín. Sí, Agustín, esta es una enfermedad para toda la vida y como tal lo que requiere son controles y compromiso por parte de ambos, ¿no? Por parte de Agustín, sin ninguna duda, de su núcleo familiar y de los especialistas que los estén tratando, ¿no? Porque Agustín, por mala suerte, vamos a decirlo, tuvo esta enfermedad desde muy chiquito y le quedó una expectativa de vida aún muy grande. Entonces, la cara de los médicos que lo van a seguir va a ser toda la vida. Entonces, lo mejor es llevarse bien, tratar de conciliar, de aquellos momentos que estoy mal, bueno, comentarlo, si me llevo mal con uno, tratar de ver a otro, como para tratar de siempre llevar la enfermedad adelante, porque sí, va a ser una enfermedad que lo va a acompañar el resto de su vida. Bueno, y como esto es tardes informales, ¿cómo es, a ver, la vida entre ustedes? A ver, la doctora que puso esa cara como diciendo, hoy se va al Congreso dentro de poco. Bueno, no nos vemos mucho. No, en realidad nada. Como estamos, a ver, hace bastante tiempo ya juntos. El 2007. Sí, 2007. En la residencia. Mira cómo nos conocimos en la residencia de clínica, porque yo también hice clínica. Y bueno, y después seguimos, digamos, especialidades bastante asociadas, ¿no? Entonces, tal vez compartimos congresos, compartimos, bueno, ciertos temas en común, pero bueno, tratamos de que en casa, digamos, la medicina queda fuera de la puerta, porque si no, bueno, ya uno empieza a confundir las cosas, ¿no? Sí. Y no, bueno, nos acostumbramos bastante bien. Es como un matrimonio normal, ¿no llevan el enfermo a la casa o a veces se lleva el enfermo a la casa? Y a veces se lleva, sí, a veces se lleva, pero tratamos de que no, porque bueno, ahí comienzan los conflictos, sí, y bueno, tratamos de que no. Pero igual mucho no nos vemos, o sea, porque, claro, ahí está el secreto. Ahí está el secreto. Yo hacía todo por llegar pronto a casa. Es el secreto de todo matrimonio, no solamente en el médico. Sí, no solamente en los médicos. Yo creo que debe ser así. Sí, doctora, acá tengo una pregunta sobre las glándulas suprarrenales y el mal funcionamiento. ¿Qué síntomas? Bueno, en realidad, bueno, la glándula suprarrenal libera 3 tipos de hormonas, ¿sí? Una es la aldosterona, que actúa en todo lo que es el riñón y, bueno, digamos, ¿cómo puedo decir? El equilibrio hídrico del cuerpo, ¿sí? Del sodio y demás. Después tenemos una porción de la glándula suprarrenal que libera el corticoide, ¿sí? Por así decirlo, el cortisol, que lo que libera es una sustancia, una hormona que actúa ante el estrés, ¿sí? Ante cualquier estrés. Y, como para decirlo a rango general, ¿no? Y después tenemos otras hormonas que son los andrógenos, y lo que hacen es determinar bueno, el desarrollo en la pubertad de los caracteres sexuales secundarios y, bueno, más que nada, obviamente que están a predominio en el hombre, ¿sí? Y determinan lo que es la masculinización del hombre. Pero también las mujeres tenemos andrógenos, ¿sí? Y aparte de los andrógenos vienen los estrógenos, ¿sí? Y, bueno, en realidad la glándula suprarrenal puede fallar, generalmente falla en lo que es el cortisol, ¿sí? Que es lo que es el estrés, digamos, la hormona que maneja el estrés, que puede ser en más o puede ser en menos, es muy infrecuente, ¿sí? No se ve mucho. Y bueno, lo que trae es, si funciona en más, es lo que se llama un síndrome de Cushing, ¿sí? Donde hay obesidad, hay distribución de la grasa en el centro, en el abdomen, ¿sí? Con nada de distribución en las piernas ni en los miembros superiores. En la cara también hay mucha distribución y lo que se llama cara de luna llena, ¿sí? Y bueno, tiene un eritema, digamos así, enrojecimiento facial, por así decirlo, y también trae, bueno, anomalías, digamos, asociadas como son presión alta, diabetes, después, bueno, trastornos del colesterol, ¿sí? Y todas esas cosas. ¿Esto tiene que ver con el mal de Addison? No, la enfermedad de Addison es la insuficiencia suprarrenal, es cuando el cortisol está secretado en menos por la glándula suprarrenal, ¿sí? Es otra cosa, ¿no? Digamos, es todo lo contrario.
Es todo lo contrario. Claro, es adelgazamiento, dolor abdominal, mucho cansancio, ¿sí? Pero eso es muy, digamos, generalmente eso se diagnostica rápidamente porque cuando empieza a fallar la suprarrenal, ya el paciente presenta bajas presiones y desmayos y bueno, y eso ya es como cosas grandes, digamos, que se detectan rápidamente. Sí, es una pregunta de Alejandra. Sí, la enfermedad de Addison es eso, sí, es la falla, digamos, que es por un mecanismo... Común? No es común, ¿no? La enfermedad de Addison en sí es una insuficiencia suprarrenal, que sería la falta de síntesis y de secreción de las hormonas por la glándula suprarrenal, que está encima de los riñones, por eso se llama suprarrenal. Son dos, ¿sí? Son chiquititas, pero hace mucho en el cuerpo. Y es básicamente, digamos, la enfermedad de Addison es a lo que responde una enfermedad autoinmune, ¿sí? Para explicarles, es como que el cuerpo desconoce a la glándula y la ataca, ¿sí? Como si fuese un virus que entra a un cuerpo. ¿Y tiene un tratamiento? Tiene un tratamiento, sí. Tiene un tratamiento precisamente reemplazando esta hormona que está faltando. Sí. Yo le voy a hacer una pregunta al doctor. ¿Qué es eso de la diabetes nerviosa? ¿Viene por alguna causa mal llamada diabetes nerviosa? Bueno, uno no se enferma quien quiere, sino quien puede, ¿no? Entonces, el que tiene diabetes, lo que puede hacer es que en determinadas situaciones de estrés, o situaciones de ansiedad o de nervios, puede hacer que su glucemia controlada, entre comillas, se dispare más de lo habitual. Pero no existe solo diabetes por nervios, no. O tengo diabetes o no tengo. Ahora bien, hay varios tipos de diabetes y eso es verdad. Existe la diabetes tipo 1, que se da principalmente en la gente joven, delgada, que quizás no tiene ningún tipo de incidencia genética, o sea, por parte de su familia previa, ¿no? Sino un trastorno genético en él. La diabetes tipo 2, que es la que quizás habíamos hecho un poco la introducción, que es la más común. También la diabetes gestacional y otros tipos de diabetes que son más bien por alguna alteración monogénica, ¿sí? Pero diabetes de decir, bueno, yo soy un hombre saludable y solo tengo diabetes en situaciones de nervios, no. Tengo diabetes y en alguna situación de estrés se me va un poco más de lo habitual. Está bien, no, a lo que me refería era una persona que nunca tuvo diabetes y tuvo un problema muy serio, la muerte de un familiar muy cercano, una situación de estrés muy... y que de golpe se le dispare la diabetes. A eso me refería. Sí, eso puede existir, o por ejemplo, me interno bajo una situación de estrés por una infección y tengo un registro de una glucemia elevada, o una situación así, pero sin duda que no deja de ser una situación de riesgo, ¿no? Claro. Porque no nos tiene que pasar a todos que por alguna situación se me eleve de esa manera. Perfecto. Así que si eso sucede, o sea, el consejo, si eso sucede y fue pescado en ese momento y encontré la glucemia elevada, bueno, que no lo deje pasar, porque quizás es una puertita o es una lucecita que se prendió en el tablero y que me está avisando que algo en el futuro puede suceder. Exactamente, una alerta. Doctora, bueno, Gaby pregunta, subo y bajo de peso continuamente. Me hice el estudio de tiroides y no tengo nada. ¿Qué puede ser? ¿Tiene que ver algo con la endocrinología? No, básicamente las variaciones del peso en realidad se deben a distintos metabolismos que tenemos cada uno, ¿sí? Hay gente que no tiene problemas de tiroides y que así todo sube de peso sin comer nada, y es porque tiene un metabolismo basal muy chato, digamos, muy bajo, ¿sí? Como con que nada, digamos, que coma nada, igual engorda, ¿sí? O sea, básicamente es eso. Acá no se está haciendo nada de, digamos, ningún estudio de eso, pero en Estados Unidos se hacen esos estudios de metabolismo basal y se ve que hay gente que tiene metabolismo basal más bajo que otros y que hay gente que adelgaza más fácilmente que otra y hay gente que engorda más fácilmente que otra comiendo lo mismo y bajo una misma dieta. Claro. Bueno, si vos querés hacer alguna pregunta y no podés entrar al Face Diario Salto en Red o también en el de Miriam o el mío, y si no al 1546 32 13 o 1556 6334. Perfecto, bueno, vamos a un temita musical y volvemos enseguida. Nos ordenamos aquí en Tardes Informales especial con las mujeres en la ciudad.